Bienvenidos al noveno encuentro del Club de Lectura de la Biblia. Bienvenidos a todos y a todas. Ahora voy a hablar en plural porque está Néstor, así que portémonos bien todas. Bueno, gracias por estar. Gracias a todos y bueno, y a los que lo van a ver grabados también, los saludamos. Y bueno, hoy un encuentro bastante particular, ¿no? Bueno, venimos de tener la semana de oración, todas las muchachas, que fue una semana, la verdad que muy, muy intensa, ¿no? Muy movida. Perdón, estoy con esto del cambio de cambio de clima. Y bueno, la oración obviamente que siempre mueve mucho, siempre nos predispone, nos predispone a cosas nuevas o nos confronta con cosas viejas que no están resueltas o nos presenta ante cosas que estemos viviendo en el momento, ¿no? Entonces la oración siempre es como que algo hay, ¿no? Siempre, o sacamos algo que está ahí abajo de la alfombra, digamos, o trae cosas nuevas sobre la alfombra. Y bueno, recibí mensajes de algunos esta semana sobre esto, ¿no? De que estuvimos como en una nube, con una shekinah, como quien diría, ¿no? En una gloria ahí, nosotros como muy en la nuestra, si le queremos decir. Y claro, después, esta semana es la que te empieza a llegar la boleta de la luz, te empieza a llegar la tarjeta, te empieza, ¿no? Los que trabajamos en empresas tenés que empezar a entregar los informes, la familia, claro. Entonces uno sale como de ese ambiente de gloria, ¿no? Entre nosotros y después te encontrás con la vida real, que es como que no es algo que se acerca, sino que es algo como que te abruma, ¿no? O sea, son responsabilidades y obligaciones que tenemos que llevar a cabo. Y me pareció muy coherente el planteo, o sea, de manera positiva lo digo, ¿no? Me pareció muy coherente esto de, che, está muy lindo esto, pero ¿cómo hago para vivirlo en la vida diaria, ¿no? ¿Cómo hago para no tener que desenchufar? ¿Vieron cuando uno tiene un alargue en la casa que tenés que desenchufar uno para enchufar el otro, desenchufás la pava para enchufar el microondas, ¿no? Entonces como que estamos así, nos desenchufamos para después enchufar uno, enchufar el otro. ¿Y cómo hacemos para mantener todo enchufado? Me pareció un gran tema y fue uno de los temas donde yo más eh, confronté con Dios, ¿no? De decir, bueno, eh, está todo bien con vos. Yo le decía, está todo bien con vos, pero tengo un tema con los seres humanos. Era mi oración con Dios, era mi charla. O sea, está todo bien con vos, pero tengo un tema con los seres humanos que no quiero saber nada, ¿no? Entonces ahí viene todo lo que yo les conté, que Dios me habla a través de ese versículo de cuando le habla a Pedro, Pedro, ¿me amas? Que se lo pregunta 3 veces, y entonces Jesús le dice sí, Pedro le dice sí, y después le dice, bueno, entonces apacentá mis ovejas. El amar a Dios, esa conexión que nosotros tenemos con Dios, tiene que ir sí o sí de la mano con nuestra conexión con los demás, o sea, con los seres humanos, ¿no? Con el prójimo, ¿no? El prójimo es el que yo tengo al lado y eso abarca situaciones laborales, familiares, no sé, los que manejan o los que hemos manejado en algún momento, eh, también el tránsito, o sea, todo esto que nosotros vivimos acá, tenemos que... Ay, estoy tremendo, no me puedo comer ni un water toffee para... Ahí tengo los mates igual, me voy con un caramelo de... Eh,
No puedo porque está Néstor acá, si no me como un caramelo ahí de azúcar. Que ahí no, hace como que no ve. Eh, entonces, claro, yo tengo que lograr todo eso que vivo acá, lo tengo que llevar a mi vida diaria. Una de las eslogans, se le podría decir, entre comillas, que Dios me dio en el 2024, cuando yo empecé como todo esto de las redes, YouTube, qué sé yo, me dio esto de fe y vida diaria, ¿no? Y ahí yo hice un logo, mi idea era poder hacer podcast, todo como muy tímido, ¿no? Muy podcast, muy, no, nada de... y se llama Fe y Vida Diaria y por eso yo lo dejé a eso en mi Instagram, porque está mi nombre y dice Fe y Vida Diaria, porque creo que conecté mucho con Dios en este aspecto y creo que también es por donde ustedes conectan conmigo, digamos, esto de decir, tengo fe, pero también tengo una vida diaria. Y cuando le encontrás la vuelta y encontrás la clave a esto, ahí tu vida se hace más llevadera, se hace más, porque si no es como que estamos con la mente dividida, ¿no? Estamos tanto con la mente como con el alma dividida. O sea, estoy a full con Dios, pero acá me enojé, acá pateo todo, acá o me pongo triste enseguida, o me frustro, o, o estoy allá, me lloro todo con una alabanza, pero después de acá no quiero seguir. Y algo que yo les decía, yo no armé exactamente como armo siempre el PDF, sino que yo más bien dije, bueno, que el Espíritu Santo nos vaya guiando, nos vaya hablando, armé algo, pero muy, muy como base para ir charlando. Pero creo que lo que Dios más necesita es que nosotros podamos incorporar todo eso que nosotros sentimos a la vida diaria. Por eso la religión marcó como una línea entre esto es estar con Dios y esto no, ¿no? O sea, la religiosidad marcó una línea que separa. Entonces, si no usas tal cosa, no perteneces a Dios. Si no haces tal cosa, no perteneces a Dios. Pero a veces ese si no haces, si no usás o si no sos, no congenia con la normalidad de nuestra vida. Yo no estoy en contra de la religión, sí considero que es importante para poder tener una estructura, si no todo sería una anarquía total por todos lados, o sea, sería cada uno haría lo que le parece y sería un desorden muy grande, pero considero que esto de marcar estas divisiones a Dios tampoco le agrada, o sea, Jesús, y nosotros hemos visto la película, Jesús no marcaba el decir, no, yo soy santo y vos no. Bueno, vos allá y yo acá. No, él se sentaba, él iba a los casamientos, él iba a las casas de las personas, él estaba con las mujeres que podrían haber sido apedreadas por un tema de adulterio. O sea, él estaba todo el tiempo en contacto con la gente sin perder su espiritualidad y sin perder su divinidad. O sea, era un Dios en un cuerpo humano, ¿no? Entonces, ese espíritu de Jesús es el Espíritu Santo que nosotros creemos y que hemos aprendido en estas semanas, en estos meses, está dentro nuestro y Él es el que nos da la capacidad a nosotros de poder insertarnos nosotros juntamente con Él en la sociedad. Porque si no, así es como que se van formando las sectas, ¿no? Bueno, yo soy de acá, vos sos de allá. Como pasaba en el libro de los Hechos, vos sos de Pablo, vos sos de Apolos, ¿no? Y se iban como separando, pero en sí Dios sigue siendo el mismo para todos. Entonces, la vida espiritual puede llegar a ser muy lineal, pero muchas veces puede llegar a ser condicionadas por las cosas también externas que nos pasan. Eh, bueno, como yo les comenté, ayer tuve una situación un poco fuerte, tuvimos que despedir a la última mascota que teníamos nosotros, a Reina, ¿no? A nuestra abuelita, y es como, bueno, fuerte, ¿no?
nosotros somos muy perreros. Esto de tener gato es nuevo para mí, jamás tuve gato, yo era de las que decía que no, no, el gato, ay, qué cosa, ¿no? Vino Mecha y me cambió todas las ideas y vino con un propósito, Dios la mandó con un propósito, sin dudas. Y bueno, y Reina era parte del trío de los hermanos Coco y Dalma, que yo los tenía desde que tenía 12 años. Uno falleció a los 17, el otro a los 18. Y Reina creo que estaba por llegar a los 20. Ya una cosa, son muy longevos nuestros perros. Eh, y bueno, es como que vos venís con tu vida y bueno, es fuerte, ¿no? Los que tienen mascotas pueden entender, los que no tienen es como me pasaba a mí, yo no tenía gato y no podía entender la relación entre los humanos con los gatos, y ahora sí lo entiendo, pero bueno, es como que vos venís, como les digo, vos venís con tu semana de oración, con esto, con el lunes de oración, y después viene esto, y ahí es donde nosotros tenemos que, como yo les puse hoy, saber gestionar las emociones. Esto la Biblia habla mucho, bueno, los que hemos estudiado eh, el liderazgo, bueno, todo lo que es psicología social, bueno, yo fui a la universidad, ahí también se hablaba mucho de eso. El tema de gestionar las emociones, desde dónde yo gestiono la emoción que estoy sintiendo. El sentir está bien, o sea, la Biblia dice, airaos, pero no, enójense, pero no pequen, dice, no se ponga el sol sobre sobre el enojo de ustedes, sobre vuestro enojo. O sea, el sentir está permitido, los sentimientos los puso Dios y también son como semáforos para decir, bueno, ¿por qué esto me produce enojo? ¿Por qué esto? Porque obviamente que si uno está triste y lo asocia a una situación externa que pasó, obviamente puedo identificar. Pero el tema acá es identificar por qué me siento de tal manera, por qué me enoja esto, por qué esto me desconecta de lo que yo estoy sintiendo con Dios. Y ahí el saber gestionar la emoción es lo que a mí me va a producir una madurez espiritual y también como persona. Y ahí es donde se va forjando y se va formando un carácter, o sea, el carácter de Cristo, ¿no? El carácter que nos da el Espíritu Santo. Ahora, como bien les dije y quiero remarcar, no es que no tengo que sentir, porque muchas veces o antes se juzgaba cuando uno sentía algo, ¿no? Algo que no era de la Biblia o que era un fruto de la carne, ¿no? El enojo, esto. O sea, el sentir no es donde tenemos que hacer foco, sino el qué hago yo a partir de ahí. O sea, qué decido yo hacer, cómo acciono a partir de ahí. Porque si vivo una situación triste, puedo optar. O sea, todo siempre se basa en decisiones. Todo el tiempo nosotros tenemos que decidir. Ustedes hoy tomaron la decisión de conectarse. Yo tomé la decisión de venir a presentarme acá con ustedes. Entonces, todo el tiempo estamos decidiendo y como les vuelvo a decir de nuevo, el gestionar las emociones se basa en decidir qué voy a hacer yo con eso que estoy sintiendo. Y ahí es donde yo lo integro a Dios en lo que me está pasando. Estoy enojado, estoy triste, estoy frustrado, el sentimiento que esté teniendo, siempre estamos hablando de sentimientos que no son positivos, ¿no? Porque si estoy alegre, si estoy feliz, obviamente que lo vamos a invitar a Dios o es lo correcto que deberíamos hacer también. Pero yo decido qué hacer con eso que hoy estoy sintiendo. Dejo todo y bueno, y chau, y fue. O decido decir, bueno, me voy a acercar a Dios, voy a hacer una oración, voy a escuchar una alabanza, mando un mensaje, digo algo. Entonces, lo importante acá es que nosotros sepamos, esperen que la tengo acá, sepamos cómo sostenernos ante las adversidades, ¿no? Sepamos nosotros cómo no desenchufarnos de Dios en la vida real. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta ahí? Bien.
Entonces, lo que nos va pasando a nosotros a medida que vamos sintiendo que nos vamos desenchufando es que nosotros no perdemos a Dios durante el día. Nosotros lo que nos sucede es que perdemos la conciencia de que Él sigue ahí, al lado nuestro. O sea, ese es el problema real. O sea, no es espiritual. Es un problema, digamos, problema, entre comillas, ¿no? Algo por resolver. El problema es práctico y es mental, está en nuestra mente. ¿Sí? Entonces, acá lo que vemos es que también necesitamos creer con la mente. Y es lo que hablábamos de la convicción el otro día. La convicción es algo que se piensa y es algo que se siente. Exactamente, es un problema por nuestra condición de humanos. Ya estamos configurados así. Siempre vemos lo negativo, siempre vemos el vaso medio vacío. Fíjense que nosotros tenemos que tomarnos un momento en el día para agradecer. O sea, tenemos que enfocarnos en agradecer, porque no venimos configurados para agradecer de por sí. De por sí a nosotros nos sale la queja, ¿no? El reproche, o sea, ya venimos así. Y lo importante es que nosotros podamos creer también con la mente y ser observadores de nuestros pensamientos. ¿En qué estoy pensando? ¿Qué, no? Por eso les digo, hay que lograr conectar el alma con la mente. Hay que lograr tener una coherencia emocional también. Es otra de las cosas que he estudiado sobre la coherencia emocional. Y ahí es donde yo tengo que poner la práctica y tengo que poner las decisiones que yo voy tomando. Bien, entonces, algo que les quiero decir y les quiero remarcar es que, y que quiero que sepan y que tengan paz con esto que les voy a decir, es que no es que estamos mal espiritualmente cuando nos pasa esto, porque automáticamente es como que viene el pensamiento de, uy, no me duró nada lo que sentía, eh, ya, o no tuve la capacidad de cuidar esto, o ya me puse mal, ya me bajoneé, empezamos ahí con el látigo, y el Espíritu Santo nos mira como diciendo, yo no te dije nada, o sea, no pasa nada que te sientas así. Entonces, eso es importante que ustedes sepan y que tengan paz de sentir eso, ¿no? A veces te lo dicen cuando te enojas o algo, siempre hay alguien injusto. Ah, sí, siempre va a estar este no era, o a mí me daban con un caño. Vos no eras la que ibas a la iglesia. Por eso ahí empezábamos a aparecer los cristianos de la secreta, no queríamos decirle a nadie, porque si se nos escapaba alguna, éramos ahí en primera fila contra el paredón. Bien. Eh, claro, es parte de nosotros. El tema es saber convivir con eso y también no dejar que tome el control, ¿no? De nosotros. Bueno, sigo entonces. Eh, y algo que yo pude experimentar en estos años es que nadie nos enseña a vivir todo esto, pero en lo cotidiano, ¿no? Está muy linda la Biblia, a mí me encanta, amo la Biblia, me gusta mucho lo espiritual, soy una persona que me consagré a Dios en la mayor parte de mi vida, o sea, los aspectos casi todos. Pero hay que saber vivir en lo cotidiano, ¿no? O sea, yo trabajo en fábrica, o sí, en fábricas o en empresas, en marcas, desde hace 12 años. Y ahí hay de todo. Imagínense que yo salgo de la oración, como tantas de ustedes. Yo salgo de la oración, me voy a trabajar y es como que yo digo, quiero seguir en la oración. ¿Entendés? O sea, viene alguien, viene un chofer, ya te contesta mal, viene un compañero, que algo que hiciste mal, que cargaste, o sea, y empieza toda una cosa que vos decís, bueno, ahí uno tiene que gestionar esa situación y tenés que lograr
que el fruto del Espíritu Santo esté en vos para saber sobrellevar todas esas cosas. Pues yo no puedo entrar a gritar a todo el mundo, a decirle, bueno, y yo que sabía, y no puedo, no se puede. No, o sea, se puede, pero no debemos, porque ahí entramos como una tibieza de que soy, no soy. Ahora, si llega a pasar, también, o sea, si llega a pasar, bueno, pido perdón a Dios o a la persona o lo que fuera, eh, y trato, me esfuerzo, decido la próxima vez que no me va a volver a pasar. No es que ya salimos de acá y salimos todos volando con nuestras alitas pegadas en la espalda, no va a pasar eso. Pero sí el tema es que nadie nos enseñó a vivir la Biblia. Pues yo digo nadie, o por lo menos a mí no, o lo fui aprendiendo con el tiempo, como les digo, cuestioné mucho a Dios de esto de leo la Biblia, cierro la Biblia y mi vida es como, no, no, no había, no coincidía la Biblia con mi vida y yo necesitaba ser transformado. La transformación viene para eso, para esto, para la vida cotidiana, no solamente para el Zoom entre nosotros. O sea, entre nosotros nos vamos a llevar bien porque estamos todos en la misma sintonía. No va a haber ningún problema entre nosotros. A lo mejor algún que otro problema puede llegar a ser, no sé, cambiar esa canción que no me gusta, lo sumo. Pero el tema es cuando vos salís, como salió Daniel, ¿no? Como estaba José, como estaban todas esas personas que seguían a Dios, salían de su zona conocida o de su lugar donde era su lugar y se instalaban en lugares que eran totalmente contrarios en los pensamientos, en la fe, en las costumbres. Ahí es donde yo tengo que tener convicción y tengo que tener certeza y tengo que estar centrado. Y tengo, como les decía, gestionar las emociones que estoy teniendo. Bien, vamos a ver entonces. Tenemos dos realidades, ¿no? Eso fue como una introducción. Vamos a adentrarnos un poquito más. Tenemos dos realidades entonces. La realidad del espíritu, que es cuando estamos conectados con Dios, la oración de la madrugada, los videos grabados, lo que fuera, ¿no? La iglesia, mi oración íntima, la Biblia, mi sentarme a tomar mate con Dios tranquila. Y después tengo la otra realidad, que es la realidad de la mente y de las emociones, que es cuando yo empiezo a reaccionar al entorno. ¿Sí? Vamos a leer Gálatas 5:17. Y si tienen ahí algo para anotar, ay, por suerte se me fue la tos esta. Si tienen para anotar, también tengan ahí que vamos a hacer como un ejercicio. Gálatas 5:17. Si tienen preguntas, después que terminemos, las pueden escribir en el chat. No les digo antes porque capaz que tienen una pregunta y las voy respondiendo mientras que voy hablando. Pero cuando terminemos pueden dejar ahí alguna pregunta. ¿Alguien lo quiere leer? Si no, lo leo yo. Hoy no está Eli, pero está Rodney. Vamos, Rodney. Gálatas 5:17. Sí. Ajá, dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queráis. Sigo. Sí, por favor. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Sigo. Eh, hasta ahí nomás. Hasta ahí estamos bien. ¿Esa que es la Reina Valera? Bien, Sí, es Reina Valera. perfecto. Entonces, fíjense que dice la naturaleza, dice, ¿no? Naturaleza pecaminosa. Ya estamos configurados así.
Y cuando vos entrás en conciencia de que ya estás configurado así, estás como, te posicionás ante la vida de otra manera. Primeramente, no renegás, digamos, de ser así, porque entendés que es natural ser así. No digo que esté bien, digo que es natural. O sea, que todos pasamos por esa situación de ira, de enojo. Yo doy ese ejemplo, pero hay más, ¿no? De ira, de enojo, de frustración, o sea, es normal. Pero cuando yo entiendo que tengo, que esta naturaleza pecaminosa ya vino conmigo y estoy configurado así, me mantiene más alerta a que, como quien diría, se me puede saltar la chaveta, ¿no? Y ahí es donde yo tengo que agarrar todo lo que aprendo en el club de lectura o donde, de los lugares donde ustedes estén, de todos los lugares donde todos ustedes estén. ¿Por qué? Porque si no, somos oidores. Y cuando vos pasás de la posición de oidor a hacedor, por ejemplo yo, ¿no? No tiene mucho que ver, pero el ejemplo de yo era oidora hace unos meses atrás, o hace unos años, cuántos años atrás, era oidora de lugares donde eran mentorías, salas y todo esto. Hoy soy hacedora, hoy paso para el otro lado. Y eso requiere otra responsabilidad, ¿no? Entonces, eh, cuando yo solamente soy oidor de la Biblia, mi vida no es transformada. Y es a lo que yo eh, le dije a Dios que quería que Él me ayude a combatir, digamos, ¿no? O sea, conviví muchos años con personas que solamente eran hacedoras o hacían de acá para allá, o sea, de acá para allá, pero de acá, para adentro, o de puertas adentro, la vida era otra. Y eso a mí me, me generó cierto rechazo, ciertas dudas, ¿no? Entonces como que yo le preguntaba a Dios, esta persona dice tal cosa, se sabe mucho la Biblia, pero, ¿no? Lo que hablamos la otra vez, el fruto y el don. Yo puedo hablar muy lindo, saber la Biblia, pero mi fruto no es bueno, porque el fruto nace de mis acciones y de mis decisiones, no de lo que yo sé, sino de lo que yo hago. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es, o mi idea, y por lo que yo oro por cada uno de ustedes, es que este espacio sea un espacio para todos de transformación, que de acá salgan hombres y mujeres que representen a Dios desde lo genuino y desde las acciones, desde el adentro, no desde una ropa o una forma o una manera, no, de manera fariseos no, de manera genuina, manera Jesús. Salgo, estoy con la gente, abrazo, me siento a la mesa a comer. El primer milagro de Jesús fue transformar el agua en vino, ¿no? O sea, eh, eso es lo que Dios quiere para con nosotros. Como les digo y les reitero, pasar de oidor a hacedor, sabiendo que tengo una naturaleza pecaminosa con la que voy a tener que convivir hasta el último día. Yo entiendo que la Biblia habla mucho del diablo, del adversario, del enemigo. Existe, es real. Pero también tenemos otro enemigo que es el que habla Pablo, ¿no? Que es nuestra propia carne, que es nuestra propia naturaleza. Y a ese enemigo, que somos nosotros mismos, muchas veces hay que estar atentos y mirarlo de cerca. Todo el tiempo tenemos que estar mirándolo. Y acá en Gálatas dice, la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal. Pablo dijo, lo que tengo que hacer, que ese versículo, no sé si Rodney lo querés buscar, Pablo dijo, buscarlo ahí en el Google, no hay problema. Lo que tengo que hacer, no quiero hacer, dijo Pablo, el apóstol Pablo, o sea, el que vimos en la clase anterior, ¿no?
O sea, Pablo, el que se convirtió y todo eso. Y lo que no quiero hacer, eso hago. Cuando vos entras en conciencia que estás en esa lucha constante, decís, ah, ok, listo, está bien, no hay nada malo en mí. Tengo que aprender a gestionar esta naturaleza que viene configurada ya en mí. Dice que desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el espíritu. Ahora, ahí pasa lo que les pasa a ustedes, lo que me pasaba a mí y lo que yo hoy puedo llegar a decir que sé manejar, y por eso hoy estoy acá de este lado, aunque uno no deja de aprender, siempre estás aprendiendo y siempre la vida te presenta un desafío nuevo. Y es esto, lo contrario de lo que quiere el espíritu. Ustedes están a la mañana, el martes o en un momento del día conectadas con Dios, conectadas con el espíritu y después se encuentran, ¿por qué? Estamos en un ambiente donde estamos todos priorizando lo espiritual, priorizando el espíritu. Después, salís de acá, te vas a un lugar donde no se prioriza el espíritu, donde la atmósfera, digamos, no es del Espíritu Santo. O sea, es otro tipo de atmósfera, son otras personas que priorizan, no sé, lo material, el pleito, la contienda, el celo, la envidia, todo el fruto de la carne está en ese lugar y está a flor de piel, o sea, está fluyendo, fluyendo, y caemos nosotros ahí como, ¿no? Con dos alitas y caemos ahí como, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal qué? ¿Qué sé yo? ¿No? Y uno dice, bueno, ¿qué pasó? Y eso nos va a pasar todo el tiempo, todo el tiempo. O sea, desde que el chofer del colectivo no te pare y vos estás con los minutos contados, hasta lo que sea, la situación. Se van a acordar de mí y de este encuentro terriblemente, porque se nos van a empezar a presentar situaciones así, a ver cómo, cómo sobrellevamos. O sea, yo no les tomo prueba, pero el Espíritu Santo y la vida nos va tomando prueba a todos. En realidad, yo también estoy en la escuela. Dice, estas dos fuerzas, dice, esta dice en mi versión NTV, estas dos fuerzas, perdón, vamos más atrás, y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Y en el medio nosotros, el Espíritu Santo, nuestra naturaleza pecaminosa, y nosotros en el medio. ¿Qué decido? Lo que me dice el Espíritu Santo, no contesto. Eh, ahí se empiezan a aplicar los versículos. Perdón, la blanda respuesta aplaca la ira. Ama a tu prójimo como a ti. Bueno, versículos, ¿no? Y del otro lado, la naturaleza pecaminosa. Contestale, mirá lo que te está haciendo, mirá, ¿no? Nosotros en el medio decidimos qué opción vamos a hacer, qué vamos a decir, qué es lo que vamos a accionar. Dice, estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí, entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Por mí sola no voy a accionar bien. De seguro voy a contestar mal, o sea, no es que yo, Cecilia, no voy a contestar bien todo el tiempo, no. A veces me quiere salir como yo digo siempre, el sucarita de Kellogg's, ¿no? O sea, quiere salir el tigre que hay en mí de adentro, obviamente. Obviamente, por eso no hay que tampoco idealizar, ¿no?, a las demás personas. Es tan humano como nosotros. Dice, pero cuando el espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Dice, cuando el espíritu los guía. Ahí está la diferencia. ¿Cuál es el que más predomina en mí, la naturaleza pecaminosa o la naturaleza del Espíritu Santo? Y ahí yo decido qué hago ante esa situación. Y ahí viene el saber gestionar las emociones. Dice 19, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición, egoísmo, discordias, divisiones, envidia,
borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetir lo que les dije antes, cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Dice, los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida y no nos hagamos vanidosos ni nos provoquemos unos a otros ni tengamos envidia uno de otros. Dice, los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz, la película, ¿no? Que vimos, las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa. Lo importante acá es que cuando yo me acerco más a Dios a través de todas las actividades que estamos teniendo, sea para que yo pueda clavar, digamos, en la cruz, sea para que yo pueda entregar estas pasiones y estos deseos que hay en mí, esta naturaleza que hay en mí. ¿Para qué? ¿Para luego qué? ¿Para yo sentirme bien? Sí, pero también para poder llevarlo a mi vida diaria. Y la transformación real se ve no cuando yo estoy solo, sino cuando estoy con otros que no están siendo transformados igual que yo. Y ahí está el desafío. Ahí está el gran desafío. Y ahí está nuestra prueba diaria, todo el tiempo. Y después llega un momento donde esto ya es como habitual, yo ya más o menos entiendo y sé cómo más o menos cómo va el asunto. Y empieza a ser más llevadero. Alguien viene y te contesta mal y vos decís, bueno, yo no voy a contestar mal. O sea, ya tu carácter empieza a transformarse. A mí en el trabajo a veces me dicen, ¿no le vas a decir nada? No, déjalo. O sea, no, pero ¿cómo déjalo? Ya empiezan a querer defenderte a vos y en realidad no. Quieren que vos reacciones para que, para que haya algo de qué hablar después. Y ahí es donde estas dos realidades le podemos hacer una conjunción, digamos, y llevar a cabo una vida de fe, ¿no? Fe y vida diaria. Entonces tu espíritu está firme, pero tu mente entra en automático. Mi espíritu se está renovando, pero mi mente sigue repitiendo los mismos patrones, sigue contestando de la misma manera. Y esto es porque mi naturaleza pecaminosa no la estoy llevando a Jesús. No le estoy pidiendo al Espíritu Santo que tome el dominio del control. Y ahí está el gran tema, ¿por qué? Porque yo tengo que soltar el control y tengo que soltar el ego, ¿no? Porque si alguien me contesta mal, yo, o sea, uno le quiere decir, quiero retruco, quiero vale 4 y querés seguir ahí, ¿no? Claro, pero tengo que bajar el ego, tengo que bajar el orgullo, la soberbia y decir, bueno, no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo pones a él por delante, que es lo que hizo Jesús. A Jesús le hicieron de todo. Por eso digo que cada encuentro nuestro va muy conectado siempre, Dios lo conecta. Todo lo que nosotros vimos en la película, o sea, él fue muy humilde en ese sentido. Su ego, él como, porque era mitad hombre, mitad Dios en ese momento, su ego lo dejó allá, guardado en un cajón. Dijo, bueno, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y ahí empieza a venir un corazón en nosotros perdonador, un corazón que perdona, que empatiza, de decir, bueno, habrá tenido un mal día hoy o esto. Obviamente, porque nunca va a faltar alguien que diga, no, pero esto se puede permitir. Hay un límite, obviamente, de cosas que uno puede permitir, ¿no? Estamos hablando de cosas cotidianas. Después hay otras cosas que pasan a otro plano, que ya traspasan una línea que no se puede permitir. A ver el chat. Me pasó el viernes. A ver. Mucho Jesús vos, pero sí, tal cual. Tal cual, tal cual.
Me pasó el viernes, justo cuando me estaban obligando a hacer algo y si bien no era pecado, no era correcto y dije no, claro, este es un camino de valientes, pero sin dudas. Mirá, yo pasé toda mi adolescencia, toda mi juventud, pero era pecado por donde fuera. Y todo el tiempo ahí no, hay un ninja ahí firme yo diciendo no, esto no, esto no, esto no. Y encima, cuando vos sos así, parece que más, sos como la mosca en la leche, como que más quieren ir a que hagas lo incorrecto. Eh, sí, decir que no. Esto es un camino más de decir que no que sí. Del 13 al 15 está bueno, ¿lo hemos leído? ¿Del 13 al 15? ¿De 5, decís hoy? ¿Del capítulo 5? ¿Querés leerlo? Y pues justo tengo la otra que es tremenda las Ah, palabras que la tiene, del cachetazo, dale. la de Eli. Pero porque todo, también el que leyó Rodney es como, tiene unas palabras tremendas. Dice, está bastante claro que Dios los ha llamado a una vida libre. Solo asegúrense de no usar esta libertad como una excusa para hacer lo que quieran y destruirla. Más bien aprovechen su libertad para servir a los demás en amor, así es como crece la libertad. Porque todo lo que sabemos de la palabra de Dios se resume en una sola frase, es que lo que dijiste vos, Ceci, ama a los demás como a ti mismo. Eso es un acto de verdadera libertad. Si se muerden y se destrozan los unos a los otros, cuidado, y en poco tiempo se estarán aniquilando mutuamente. ¿Y dónde estarán entonces y su preciosa libertad? Exactamente, exactamente. Eh, habla, espera que estoy, habla mucho esto, ¿no? Del no confundir libertad con libertinaje. Eso, bueno, eso creo que lo podríamos hablar en otro encuentro, ¿no? Pero sí, esto del... Han sido llamados a vivir en libertad. O sea, te da una libertad cuando vos no sos preso de lo que querés decir y que querés hacer, ¿no? De tu carne, como... Y además que sin olvidarnos de que te ahorras un montón de problemas. Porque cuando vivís una vida donde te atropellás todo, donde vos decís, yo tengo la verdad, yo conozco gente que, "No, pero yo tengo verdad. No, pero yo tengo verdad, yo tengo la razón. No, pero yo tengo la razón. Y hay una frase con la que yo vivo, porque yo tengo mis frases de cabecera, ¿no? Y una de esas frases es, mejor es tener paz que tener razón. Y esta frase yo la uso todo el tiempo. Mejor es tener, yo como que voy por la vida, mejor es tener paz que tener razón, mejor es tener paz que tener razón. Y la he usado y la uso hasta el día de hoy y me ha funcionado siempre. Y mejor es tener paz que tener razón. Habla de, prefiero agradar a Dios y no dejar que mis impulsos y que mi naturaleza pecaminosa de querer hacer justicia por mi cuenta salga, ¿no? Se desarrolle. Eh, Ahí está Lili, dice, estar aquí te invita a buscar una mejor manera de ser junto al Espíritu Santo y la palabra de Dios. Es muy gratificante al final, claro. Por eso les digo, el objetivo de estos encuentros y de este espacio es que seamos realmente hacedores de la palabra de Dios, ¿no? Y que seamos mejores personas, porque el, el querer ser mejor persona lo hablo de manera muy abarcativa, ¿no? Puede llegar a ser como muy abstracto, muy ser mejor persona. Pero mejorar en esas áreas que uno conoce y donde está flojo de papeles, como quien diría, ¿no? Soy medio enojón, digo eso porque es lo que se me viene, pero no sé, que este lugar sea un espacio donde podamos entender que solamente estando cerca del Espíritu Santo podemos lograr esos cambios. De por sí solo no, nunca lo vamos a lograr. Bien, muy lindo estuvo Gálatas. Eh, Vamos a leer Hebreos 13:5. Oh, ya son van a ser las 4 ya. Che. Si fuera por mí me quedo, como siempre les digo, me quedo hasta las 10 de la noche.
Vamos a hacer un día una jornada de 3 horas, me parece, ¿eh? Para tomar mate, para contarnos un poco de la vida. Hebreos 13:5. Voy a tomar un mate mientras. Hebreos 13:5. Hebreos está después. Después de Gálatas. Hebreos 13:5. Acá vemos una promesa muy linda de Dios que dice, bueno, dice, no amen al dinero, estén contentos con lo que tienen, pues Dios ha dicho, nunca te fallaré y jamás te abandonaré. Esa promesa es algo que nosotros nos tenemos que aferrar muchísimo, nunca te fallaré ni jamás te abandonaré. Y un segundo punto que podemos ver, el primero era que tenemos dos realidades. El segundo punto que podemos ver es que el problema no es que Dios se va, porque algunas me decían, salgo de la oración, salgo esto y me desenchufo, me decían, ¿no? Siento que me desconecto, siento que no sé, que me pierdo ahí. Y en realidad no es que Dios se va. O sea, Dios sigue estando ahí, como dice acá, nunca te fallaré y jamás te abandonaré. Él sigue estando. Eso tenemos que tenerlo fijo también y claro, como aprendimos recién sobre esta naturaleza pecaminosa con la que convivimos 24/7. Lo segundo es esto, tener la convicción de que Dios no se va. O sea, Dios está y va a seguir estando ahí en todo momento. El tema es que Dios no se va, pero nosotros somos los que nos distraemos. ¿Sí? O sea, nosotros nos distraemos de que Él está con nosotros. Cuando nos distraemos es porque estamos haciendo mucho foco, mucha intencionalidad, mucho estamos mirando en lo que nos está pasando en ese momento. Y tercero, tenemos acá que lo que nos drena ¿sí? Lo que muchas veces a nosotros nos drena es eh, las conversaciones vacías, ¿no? El estrés, el querer agradar a otros, esas emociones sin filtrar. Y claro, cuando uno empieza a salir de eso, empieza a... Ay, espere que cambie esto. Cuando uno empieza a salir de esos lugares, de esas atmósferas, por eso siempre decimos de que Dios te empieza como a cambiar tu entorno, te empieza a cambiar las amistades, empieza a haber como una revolución ahí que vos decís, ¿qué pasó? O sea, cerré los ojos, pestañeé y de golpe se me cambió todo. En realidad lo que cambia somos nosotros y nuestro enfoque y nuestra prioridad. Que antes, o sea, ¿por qué antes conectabas con esa amiga o con ese entorno? Porque vos estabas enfocado en lo mismo que estaban enfocados todos ellos. Ahora, cuando empezás a enfocarte en Dios, en el Espíritu Santo, en querer transformar tu vida, en querer llevar una vida espiritual, ahí todo lo que antes a lo mejor o te gustaba o no te molestaba o te era indistinto, hoy te empieza como a drenar, ¿no? Esas conversas, como decía recién, esas conversaciones vacías. No sé si les pasa que vos decís, ¿qué hago acá? Y te pareces un nene de 6 años que dice, ay, me quiero ir, me quiero ir. A mí me pasa muy seguido. Por eso ya creo que con las únicas personas con las que me junto con ustedes, y capaz que 2 o 3 no más, presenciales, eh, esas conversaciones que vos decís, no quiero estar acá.
Realmente no, y no da para agarrar el celular porque es mala educación, queda mal. Eh, el estrés también, ¿no? Ese estrés, a mí me pasa también que a veces veo muy afanada a la gente en el trabajo, como que no, porque esto, porque lo otro. Ahora, justo este tiempo, estas semanas, echaron a muchas personas y están todos como muy estresados. Y a mí, sinceramente, el estrés ya no simpatizamos. Antes, capaz que antes sí andaba estresadísima, hasta me llegué a desmayar por el estrés y no tenía nada, me desmayaba. Eh, y ahora no quiero saber nada con el estrés, ¿no? Con eso, ese estrés innecesario estamos hablando, ¿no? El querer agradar también. Eso de decir, antes capaz que hacíamos cosas para pertenecer y hoy ya no queremos agradar a nadie. O sea, hoy nuestro enfoque está en querer agradar a Dios 100%. Y, y el querer agradar, y vos ves que hay otras personas que quieren agradar, y eso como que te drena muchísimo. Y también las emociones sin filtrar. Estamos rodeados de personas así, de que no filtran sus emociones. Están enojados, están contentos, están, ¿no? Y esa cosa que sube, baja, sube, baja. Un día estás allá, un día, y vos estás ahí como tratando de mantener una vida equilibrada emocionalmente, y es como que choca muchísimo, ¿no? Eh, y lo importante de esto es que también entendamos que el proceso lo estoy viviendo yo, no lo está viviendo el otro. O sea, el proceso de transformación lo estoy viviendo yo, no el otro. Y eso te ayuda un montón, porque empezás a entender que sus decisiones, como hablábamos recién, todo se basa en decidir. Todo lo que decide hacer o decir la otra persona nace desde lo que está atravesando en ese momento y desde lo que está viviendo en ese momento. Yo me estoy transformando, entonces mis decisiones empiezan a ser diferentes. Y eso te baja muchísimo la guardia, es decir, ya no tomás las cosas personal, ya no empezás como a, ¿no? Te hacen algo y ya como que te agarra un poco de enojo, como diciendo, y la persona muchas veces no se da cuenta, porque sigue igual que siempre. Nada más que nosotros somos lo que hoy estamos cambiando el lente con el que estamos mirando la vida. Y hoy estamos mirando la vida desde el lente, desde la óptica del Espíritu Santo. Bien. Bueno, entonces, acá, mm, bueno, ya más o menos comenté un poco, ¿no? A mí, por ejemplo, me pasó eh, el primer retiro de mujeres que fui, creo que fue un retiro de jóvenes, me parece, en el 2009. eh, Fue el primero. Yo me acuerdo que yo era media flogger. Me parecí con mi pelo ahí todo cortito, todo ahí. Hay una foto de eso. Y me parecía ahí, no entendía nada. La primera vez que dormía fuera de mi casa, creo, una cosa así. Eh, Era todo muy nuevo para mí, muy nuevo, muy nuevo, muy nuevo. Y al ser nuevo era todo un desafío, todo, no entendía nada, no conocía a nadie de los que habían ahí, porque siempre vieron que en las iglesias es como que te ven nuevo y ya van y te agarran y ya te empiezan a invitar a todo y dale, vení, te meten para adentro así, ¿no? Y en ese campamento de jóvenes, Dios me habla muy fuerte, pero muy fuerte, muy fuerte. Y bueno, a mí y a otros jóvenes también, me acuerdo que habían algunos que habían quedado así como en el piso, no se podían levantar, bueno, fue tremendo, me marcó muchísimo. Y claro, yo salgo de ese congreso de jóvenes, pero yo salí volando, pero yo les puedo asegurar que yo salí volando. Yo no sentía el peso de mi cuerpo, no sentía la maldad, no sentía nada, fue algo muy sobrenatural, fue increíble. Claro, después volví a la vida normal, volví al colegio, volví a esto, volví al otro. Y ahí es como que se me fue eso que yo había vivido, me desconecté totalmente. Y ahí yo empecé a experimentar lo que era realmente la vida, o sea, lo normal.
Y ahí empezó mi tema de decir, ¿cómo se maneja esto? Porque yo pasé de ser una persona normal a ser una persona que empezó a vivir cosas que eran sobrenaturales, en el sentido de empezar a activar esa parte del espíritu, que los demás estaban todos apagados. Y eso a mí no me desconectó de la gente. O sea, en un principio sí, pero después es como que vas entendiendo y decís, si Dios pudo hacerlo, si Jesús lo pudo hacer, entonces yo también lo puedo hacer. Y es nuestra obligación, entre comillas, que lo podamos hacer. Que podamos tener una vida espiritual en esta vida natural que nosotros tenemos. Eh, Vamos a ver, y ya estamos llegando casi al final. Eh, Acá noté algo como el método volver, ¿no? ¿Cómo hago para volver cuando siento que ya me estoy yendo, ¿no? Cuando ya empiezo a sentir que me estoy desconectando. Y lo primero que puse es detectar. Uy, me estoy yendo, ¿no? Uy, ya no estoy en paz, estoy reaccionando. Lo primero es detectar. Por eso les decía al principio, empezar a mirar qué es lo que pienso, empezar a observarme, cómo yo respondo y reacciono ante ciertas situaciones. Y ahí anoten Proverbios 4:23, que habla sobre guardar el corazón. ¿Sí? Detectar sería, y ahí Proverbios 4:23, guardar nuestro corazón, que es nuestra responsabilidad, no del que tengo al lado. Lo segundo es frenar, aunque sea 30 segundos. Yo a veces también agarro, me voy afuera, respiro. Yo hago muchos ejercicios de respiración, hago muchos ejercicios de contar. Uno, dos, por dentro, ¿no? Va a salir, van a mirar medio raro. Hago muchos ejercicios de respiración, siempre, todo el tiempo, incluso hasta antes de entrar acá, porque me agarra un nerviosismo impresionante. Mucho ejercicio de respiración, ¿no? Respiro, después exhalo, saco el aire, ¿no? Bueno, hay diferentes ejercicios de respiración. El contar cuando estoy viviendo una situación de mucho estrés o de una situación de mucha ansiedad, pelea, pleito, cuento. Uno, dos, tres, cuatro, por dentro, ¿no? Esas son las cosas que a mí me sirven. Hay a otras personas que les servirán otras cosas. Bueno, dijimos lo segundo, frenar. Lo tercero, reconectar. ¿Sí? Una oración corta, donde estoy. Nada de oraciones largas, ni. No, Dios, estoy acá, necesito tu ayuda, ¿no? Y en esa conjunción de me identifico que se me está yendo el auto, ¿no? Trato de, una vez, o sea, freno, ¿no? Esto que yo les digo de respirar, de contar, y reconecto otra vez. Lo llamo a él, hablo con él, lo traigo a la escena donde yo estoy hoy. No espero a que se termine mi día y hago la oración de la noche diciendo, hoy estoy cansada, hoy me pasó esto, no, fulanito, o lo que sea. No espero hasta el momento donde yo me voy a encontrar con Dios. Lo hago ahí, lo hago en ese instante, ¿sí? Ahí pusimos el versículo Salmos 46:10. Y lo cuarto, que acá está el gran desafío, pero yo les puedo asegurar que hacer todo esto te acerca muchísimo a Dios. O sea, le sacás muchas sonrisas a Dios. Te estás a convertir en una persona que eh, te convertís en una persona que a Dios le agrada, ¿no? A Dios le agrada como sos. Y empezás a tener una cercanía con Dios muy,
o sea, muy de amigos, muy de amistad. Eh, que yo hoy pueda estar acá eh, es consecuencia de muchas cosas que no lo digo en modo de, uy, pobre, no, no, porque es necesario eso si uno quiere realmente, o sea, es el famoso, entre comillas, pagar el precio, que yo no estoy muy de acuerdo en eso, pero muchas cosas tuve que callar, muchas cosas tuve que responder de manera correcta, o sea, hay muchas decisiones que tuve que tomar para hoy también poder tener un testimonio, se le dice, eh, coherente en todos lugares. Me ha pasado que, no sé si se los he contado, pero me ha pasado de que yo tenía una amiga y esa amiga se hizo amiga de otra amiga mía en otro ámbito, o sea, se me conectaban las amigas del trabajo con la iglesia o del trabajo con mi estudio, o sea, no sé si se entiende lo que quiero decir. Yo siempre pensaba y decía, menos mal que soy la misma en todos los lugares, porque si, supónganse que se encontraba mi compañera de trabajo con mi compañera de la universidad, iba a decir, no, pero sí, Cecilia es terrible, ¿no? Y la otra, no, pero sí es re buena, no, pero no sabés lo que es ¿no? Eso es bravo, es muy bravo que te pase, no es malísimo. Entonces, siempre mantener esta misma postura en todos lados hace que uno sea una persona que agrada a Dios. Entonces, lo cuarto es reaccionar distinto, ¿no? Romanos 12:2. Romanos 12:2. ¿Alguien lo quiere leer? Romanos 12:2. Leo, Ceci, si querés. Dale, ¿Es Romanos 11:2 o 12:2? 12:2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Exacto. Dice, no se amolden, ¿no? A este mundo. O sea, eso significa no hablo igual, no respondo igual y no sigo el ambiente. Ahí está realmente el diferencial, el decir, sigo a Dios, ¿no? El tengo una comunión con el Espíritu Santo. El hoy estuve en la oración, hoy estuve en el club de lectura, hoy ahí realmente en esas situaciones es donde yo puedo decir, entendí o no entendí nada lo que estuve presenciando, ¿no? El reaccionar distinto, que era lo que hacía Jesús. Él iba y hacía todo lo contrario a lo que podía llegar a ser otra persona. Entonces, quiero que nos tomemos 5 minutos para hacer una mini guía para que anoten. Vieron que les dije que tenía que anotar. Y los que lo van a haber grabado también. Quiero que anotes ahí eh, dónde sentís que te desenchufás más, digamos, ¿no? En el trabajo, en la familia, en el estudio.
En el club de lectura. No, eso no. No, 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 acá no. Sí, perdón. Sería donde nos desconectamos más de Dios. ¿En qué situación? Exactamente. Espera que lo anoto acá. Perdón. Sí, 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 sí. Ya lo anoto. Bueno, y lo otro es. Ah, ya, espera. No sé qué apreté. Espérame. Después, ahora, en respuesta a eso, sería esta pregunta. ¿Qué vas a hacer la próxima vez? Ah, Zoe había puesto hoy, ¿no? Sí, exactamente. Ya está Zoe para dar una clase acá de club de lectura. Yo te estaba preguntando a vos, ¿y qué hago? ¿Y qué hago cuando lo identifico? Ansiosa, ansiosa. Dame la respuesta. Una hora acá sentada, dame la respuesta. Te voy ansiosa. ¿Qué vas a hacer la próxima vez? ¿Qué vas a hacer? Claro, claro, lo acá. Claro, exactamente en eso. Mm. Yo estoy anotando también, ¿eh? Va, ya lo anoté igual. Yo tengo algo todavía ahí que me. Estamos ahí trabajándolo. Pim, pim, pim. Bueno. Eh, quiero que me den dos respuestas. No, o sea, de qué van a hacer. No los voy a exponer tanto tampoco a qué es, ¿no? Lo que te desconecta, pero si quieren, obviamente que sí, pero no están en la obligación. Y no me interesa esto de la respuesta a qué vas a hacer la próxima vez. ¿Qué vas a hacer la próxima vez? A ver si hay dos respuestas o una. A ver, Nati. Identifico una así muy clara, que es, por ejemplo, cuando estoy manejando y reacciono sin pensar. Es como que estoy en modo automático manejando y ahí pasa algo y reacciono. Y bueno, ahora voy a respirar hondo y hacer esa pausa. Lo que pasa es que, claro, es un momento de muy fino, muy al instante es la reacción. Y después en el día a día
tengo que pensarla un poco más en profundidad. Bien, queda ahí como tarea para el hogar. Yo cuando tuve mi primer auto, me compré mi primer auto, mi mamá maneja moto desde hace muchos años, sigue todavía, y me dice, mirá Cecilia, que te va a cambiar el carácter. Me decía, mirá que te va a cambiar. No, mami, le digo, no, yo soy re tranqui, yo no pasa nada. Casi 4 años manejé y los primeros años fue como, era como, no quiero decir, pero era como un camionero, ¿viste? Ahí, guau, guau, mi mamá me miraba, ¿viste? Que te dije, te cambia muchísimo el carácter manejar. Y no puedo negarlo, pero el ser mujer y manejar también conlleva, es otro ecosistema el manejar, ¿no? O sea, andar a lavar los platos y bueno, y ahí viene la respuesta, ¿no? Ya los lavé, bueno, una cosa así, ¿no? Como muy light la respuesta, pero sí, que manejarte cambia muchísimo el carácter y a veces es gracioso porque uno va escuchando alabanzas y de golpe, nada que ver, ¿no? Pero bueno, ahí también pedirle a Dios que nos ayude ahí en ese tema. Néstor, Nes- Hola, a mí me pasa que en la mañana estoy como que con la barrita llena de fe y de oración con Dios y a medida que va pasando el día, llega la noche y se me olvida. Entonces mi dificultad, una así que me acuerdo es la noche, o sea, la noche literalmente me olvido de Dios. Y entonces yo creo que tengo que trabajar muchísimo en eso y tengo que trabajar en acordarme de Él, ¿sabes? Pero no sé cómo hacerlo, entonces tengo que trabajar en saber cómo acordarme de Dios de noche, ¿no? Porque de mañana es como muy fácil, pero de noche es como que en cualquier circunstancia, no sé, uno está con más gente, o te vas a dormir tarde, o estás ocupado haciendo una tarea, o trabajando en algo, y entonces como que se me olvida orar o saber que Él está ahí. Entonces eso es lo más obvio que identifiqué en mí, como que la noche. Entonces voy a ver cómo lo trabajo. No sé qué voy a hacer la próxima vez. Diría que acordarme de él, pero si no me acuerdo, ver cómo hago para acordarme de él. Entonces, bueno, a resolverlo. Claro, yo creo que haciendo lo mismo que haces a la mañana que te hace acordar que él está, justamente. O lo mínimo, digamos. O leer un versículo, o escuchar 10 minutos de una prédica, algo en la noche. O sea, es como nos enseñás vos también a nosotros, ¿no? De cuando entrenás y recién arrancas, es durísimo, porque no está en tu hábito. Entonces, tenés que recordarte que tenés que ir a entrenar, tenés que recordarte cuántas veces hemos comido sin pesar, miles. Hasta que después, claro, hasta que después te acordás y después ya es automático, la balanza, ¿dónde está la balanza? ¿Dónde está la balanza? ¿No? Decimos, tengo que pesar lo que voy a comer. Y lo mismo pasa con Dios, es lo mismo, es un hábito, esa alguien en este caso que tenemos que incorporar y o sea, es darle y darle y darle, bueno, como eh, una prédica, una alabanza, una alarma o algo que a mí me recuerde que por la noche tengo que conectar con Dios. Después ya se te hace un habitué, o sea, después ya se te hace algo que, claro, repetir lo que me funciona de mañana, exactamente. Obviamente que la energía de la mañana es hermosa, la energía de la mañana es un 100, después a la noche estás como medio ahí, viste, depende de las actividades, pero tomar algo, a mí lo que me sirve mucho es no ser, en mi relación con Dios, hablo yo personalmente, me sirve mucho el no ser estructurada, decir, bueno, hago esto, esto, esto. Hay noches que me pongo una alabanza, como yo les decía, me siento acá en el piso y estoy ahí con una alabanza, a veces me sirve escuchar una prédica 10 minutos, a veces me sirve mirar un video, o sea, diferentes cosas que que a mí me traen un dinamismo, o sea, una dinámica que no me lleva a esa cosa estructurada de la que yo salí, ¿no? De esa cosa cuadrada de que tiene que ser así, así, así. Entonces, es importante esto también, conectar con Dios es un hábito, porque no lo hacíamos antes. Entonces, hay que ser constante hasta que después se nos naturaliza.
Así que bueno, gracias, Nes. Zoe. Justo lo escuché a Néstor, que, o sea, como que su respuesta era como, ¿cómo acordarme si me olvido? Y cuando vos preguntaste, o sea, cómo hacer la próxima vez que nos pasen estas cosas, y yo justamente había notado como acordarme que el otro también es él, o sea, la otra persona es como si fuese una parte divina, Dios, Jesús, o sea, como que no se me olvide eso, ¿no? O sea, como trabajar mucho como la empatía y la tolerancia, pues bueno, mi respuesta fue a mí cuando salgo de mi casa se me olvida, literal, yo estoy teniendo como mucho choque con lo social en general. Y es como que últimamente es eso, me trato de acordar mucho de, bueno, de la peli a mí me hizo como un clic, ¿no? Como el otro todo el tiempo, el que se enoja, el que me putea, el que me quiere pasar, el que me puentea, el que me primerea. Es como acordarme de que también esas personas algo de Dios tienen, o sea, como bueno, y quedarme y pasarlo, atravesarlo, esas eran mis respuestas, acordarme y atravesarlo. Esto que vos decís también, cuando vos más te vas acercando a Dios, al Espíritu Santo, eh, y vas entendiendo cómo es la dinámica, ¿no? De que yo tengo esta naturaleza, tengo que ir en contra de ella, tengo que ver mis pensamientos. Cuando empezás a entender un poco el juego, entre comillas, eh, empezás a vivenciar mucho el fruto del Espíritu Santo y ya no ves al otro como un enemigo o como alguien que te está atacando. Ya lo dejás de ver así, lo empezás a ver con los ojos de Dios, del Espíritu Santo. Empezás a ver lo que vos decís, uy, qué equivocado que está, ¿no? Empezás a tener esa respuesta que vos decís, esto no es normal, esto no soy yo. ¿Entendés? Claro, es el Espíritu Santo en vos que te da esa empatía sobrenatural y empezás a comprender la gracia. Porque todo pecador o toda persona, todos nosotros, si nos arrepentimos de las cosas que hicimos mal, viene el perdón. O sea, no es que si hiciste esto, esto y esto, no hay perdón. O sea, el perdón viene por sobre todos, desde lo más grave que alguien haya hecho hasta lo mínimo. Entonces empezás a ver al otro desde los ojos de compasión, de misericordia, empatizás, y llegar a ese estadio lleva tiempo, lleva mucho trabajo, o sea, lleva mucha dedicación y obviamente que Dios si lo quiere hacer te transforma en 2 segundos y chao. O sea, tampoco quiero limitar a Dios como que es a un cierto tiempo, o sea, Él si lo quiere hacer lo hace, te pone un corazón nuevo y chao. Pero es algo que se ejercita donde, en estos ambientes donde Él no está. Empezás a ver y decís, qué equivocada que está esta persona. Nos ha pasado a nosotros con los hábitos. Nosotros no nos damos cuenta que, no sé, por ejemplo, tomar Coca-Cola, por ejemplo, ¿no? Como para dar un ejemplo muy básico. Yo tomaba Coca-Cola. Y hoy veo y no tomo. eh, pero lo que voy es que a nosotros se nos cae un velo que el otro todavía lo tiene. Entonces empezás a decir, ¿cómo esta persona necesita de Dios? Y ahí empiezan a aparecer las oraciones por otros, ahí empieza a aparecer esto de hablarle a otros o de abrazar a alguien que no se lo merece, digamos. Empezamos a tener una transformación que nos lleva a ser personas con más amor, que juzgamos menos y que somos gente que reparamos personas, no que las rompemos, digamos. Entonces, la mayoría de las veces estamos, como yo subí una historia el otro día, eh, que nosotros empezamos a restaurar personas y corazones que no rompimos nosotros. Y eso se hace puramente desde el amor, 100%. O sea, si no tenés amor, vas a perseguir el dinero, tu éxito, todos. Y esto que nosotros estamos haciendo acá es entender cómo es esto de Dios en mi vida para yo insertarme con otros que no tienen a Dios. Y ahí el fin es ese, que la gente pueda conocer a Dios a través mío. Eh,
Entonces, la madurez espiritual no es lo que te pasa en la oración, es cómo vivís cuando salís de ella. Es cómo vivís cuando salís de la oración. ¿Sí? Entonces, no se trata de no caerse, sino de aprender a volver rápido. O sea, me desconecté, ok, identifiqué que me desconecté, vuelvo rápido otra vez con estos puntos que yo les di. Ustedes van a ir experimentando los propios suyos de ustedes. Entonces, la idea de este encuentro es que podamos salir primeramente con alivio de que no estamos fallando, con claridad para que entendamos lo que nos pasa y con herramientas de saber qué hacer. Ese es el objetivo de este encuentro. Espero que lo hayamos logrado. Después voy a ver la grabación de nuevo, pero creo que se entendió, que fue bastante claro. Bien. Entonces, lo importante es esto, que somos personas normales, con un Dios sobrenatural dentro nuestro, viviendo en un mundo también que es natural. Entonces, esa combinación es la que a nosotros nos va a ayudar a poder sobrellevar todo esto. Porque si no, viene la primera que viene, tiramos todo, decimos, bueno, yo sigo con la mía. Pero siempre pensar que el fin siempre va a ser mayor de lo que nosotros podamos hacer. Bueno, hasta ahí nomás son 16:29. Si alguien tiene una pregunta, una sola. Si no hay preguntas, buenísimo. Yo tenía un profesor que decía, si no hay preguntas es o porque entendieron todo o porque no entendieron nada, decía. Siempre tiraba alguna de esas. Bueno, gracias a todos, a todas. Sí. Gracias a todos por sus mensajes. Soy yo la que contesto porque a veces, bueno, acá la gente que está acá no, pero a veces me mandan mensajes y yo respondo con un audio o algo. Ay, sos vos, sí, soy yo. No sé por qué piensan eso a veces. Pero sí, soy yo. Gracias por sus mensajes. Siempre estoy ahí atenta a lo que me escriban. Gracias por las cosas que me escriben. Son, la verdad que muy lindas. Me llenan mucho el corazón. Estoy muy cómoda con ustedes. Algo que les iba a decir. Bueno, martes que viene nos vemos. Tengo que armarlo de la marca personal también. Oración todos los lunes. Y bueno, algo más era, pero ahora no me acuerdo. Eso me pasa por no anotar. Cualquier cosa, saben que me pueden escribir. No sé, Zoe hizo una seña y no entendí. Ah, la peli, sí, la peli. La peli, la próxima que vamos a ver, que vamos a debatir, va a ser la de La Cabaña. Eso seguramente va a ser este domingo, no el otro. Después lo voy a mandar también. Y bueno, esto, que seguramente yo calculo que la semana que viene, no sé, porque nosotros vamos a tener unos fines de semana bastante movidos. Sí, o capaz que para fines de abril vuelva a abrir otra vez la agenda para que hagamos algún 1 a 1. Si alguien tiene alguna urgencia, obviamente me escribe y nos juntamos, por supuesto. Así que gracias a todos, gracias por el cariño, gracias por estar, gracias. Gracias a todos. Así que bueno, nos estamos viendo. Cuídense mucho, un beso.